Heroica TV, el canal de Tacna. Pater noster, pies sinceri, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tuum. Mis hermanos y hermanas en Cristo nuestro Señor, una vez más les doy la más cordial bienvenida a este programa semanal La Palabra del Pastor, en el que consideramos los textos evangélicos del domingo correspondiente. Nos encontramos en la 14ª semana de este tiempo litúrgico, tiempo ordinario. Y en esta oportunidad, la lectura, como vemos cada semana, la que va marcando el paso es el texto del Evangelio, que en esta oportunidad nos dice así: en aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo este saber? ¿Qué conocimiento es este que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿Acaso no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas, acaso no viven con nosotros? Y todo esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su propia casa. Y por tanto no pudo hacer allí milagros, imponiéndole las manos, y se extrañaba de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Bien. Por el tenor de este pasaje de San Marcos, nos damos cuenta que la enseñanza que encierra este pasaje es acerca de la visión del Señor que uno puede tener y que a veces esta puede ser sesgada, errónea e incompleta, como la que tenían sus propios paisanos, precisamente cuando llegó a su pueblo, a Nazaret, y sus paisanos, sus compañeros, sus vecinos, se escandalizaban porque no entraba en su concepto que aquel Jesús con el que habían vivido y compartido la vivencia de una aldea fuera el que estaban diciendo ahora en la actualidad que era el Mesías, que era que hacía milagros, que curaba, etcétera, etcétera. Y como había una especie de un prejuicio, entonces simplemente rechazaron aquellas expresiones de aprobación y dijeron simplemente que valía más su apreciación, el conocimiento que ellos habían tenido de ser un hombre de pueblo, de ser un hijo de un carpintero, de tener una madre común a las mamás de esa aldea. Y por lo tanto, ¿qué de bueno podía haber salido? Se sospechaba la especie, el prejuicio. Pero este pasaje nos abre la posibilidad de considerar un tema muy importante. Jesús es el Mesías, pero también es el profeta enviado por Dios. Es el que habla en nombre de su Padre Dios. Es el que vaticina lo que va a suceder y a acontecer. Es el que nos trae la buena noticia. Jesús es el profeta por excelencia. Es el que precisamente nos ha hablado de las cosas definitivas por parte de su Padre. Y por lo tanto
tendría que haber sido una actitud distinta de los que le escuchaban y también la nuestra. Pero resulta que Jesús padece la misma situación que padecieron muchos profetas del Antiguo Testamento, de Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, todos los profetas que hablaron de parte de Yahvé Dios encontraron la resistencia de un pueblo que no aceptaba las palabras que hablaba el profeta y que por lo tanto lo desacreditaban y desconfiaban de su palabra y querían precisamente colocarlo en el ámbito unas veces político, otras veces económico, etcétera, etcétera. Y el profeta padeció la incomprensión de las autoridades del pueblo de Israel, de la población. Era la persona más querida y a la vez más odiada, incomprendida. Por eso nosotros vamos a escuchar palabras como la de Isaías, que dice a Yahvé: me ha seducido y yo me he dejado seducir. O la de Jeremías: tus palabras son para mí como un fuego que arde por dentro en mi interior. Entonces Jesús es el profeta que no quiere ser reconocido por aquellos que deberían hacerlo. Y vamos nosotros a leer ahora, con esta reflexión ya previa que hemos hecho, vamos ahora a escuchar la primera lectura, que precisamente ha sido tomada del profeta Ezequiel. En aquellos días el Espíritu entró en mí, me puso en pie y oí que me decía: hijo de Adán, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Sus padres y ellos me han ofendido hasta el día de hoy. También los hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les digas: esto dice el Señor. Te hagan caso o no, pues son un pueblo rebelde. Sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Qué bonito este texto. Qué profundo, y además cómo nos ayuda a entender el pasaje de San Marcos, en el que Jesús, llegando a su pueblo, es rechazado. Te escuchen o no, te hagan caso o no, es un pueblo rebelde, es una casa testaruda, no quiere aceptar. Estas palabras del Señor se filtran a nuestra alma y nos iluminan, y vemos con vergüenza que nosotros somos la casa rebelde. Somos los nuevos israelitas, que somos testarudos y obstinados. Nos obstinamos en nuestros propios criterios. Queremos que prevalezca nuestro criterio, nuestro propio parecer. No aceptamos que nos contradigan, ni siquiera a Dios. Por eso, como que al Señor lo confinamos en lo más profundo de nuestro corazón y lo sacamos cuando tenemos necesidad por algún problema. El Señor está confinado en los pliegues de nuestra alma, porque en la superficie aparece el amor propio, la soberbia y el orgullo, la vanagloria humana, que llegamos a pensar que no necesitamos de nadie para saber vivir bien. Nosotros nos valemos, nos bastamos, nos sobramos, somos suficientes, autosuficientes. Por eso Jesús, como profeta, es un estorbo. Nos estorba, nos molesta que nos hable, que nos enseñe, que nos diga, que nos recuerde cuál es el camino, que nos diga cuál es nuestro mal proceder. No nos gusta
y decimos que todas esas enseñanzas ya están pasadas, están trasnochadas, y volvemos de nuevo a esa cantaleta que tantas veces yo les he recordado, esas expresiones que nosotros hemos acuñado. La iglesia debe cambiar. No, el pensamiento cristiano debe ser distinto, debe adaptarse ahora a los tiempos. No, los tiempos se deben adaptar a la enseñanza del Señor. Volvemos de nuevo a palpar nuestra actitud obstinada e terca. ¿Quién tiene que cambiar? ¿Quién enseña aquí? ¿Quién indica el camino que ha de seguir? ¿Nosotros a Dios o Dios a nosotros? ¿Quién es el que tiene la verdad y la vida? ¿Quién es la verdad y la vida? ¿Quién es el camino? ¿Nosotros? Muchos hombres y mujeres piensan que es así, que se tienen que levantar ante Dios y ante sus leyes, que debe prevalecer, por eso, una sociedad que tenga que legislar según el capricho de las personas. Eso es lo que queremos, una sociedad que esté a tono a nuestros intereses personales. Hacemos absolutamente, no queremos hacer absolutamente caso, no queremos reconocer las circunstancias de nuestra actitud terca, con las experiencias. ¿Cuántas personas han simplemente hecho de su vida un fracaso? Y sin embargo, insistimos en que así tiene que ser el estilo de vida. Debemos como marcar una pauta a espaldas de Dios. El profetismo molesta. Y no es que yo quisiera hablar veladamente de lo que hoy acontece, pero, queridos hermanos, no necesitamos ser tan extremadamente inteligentes, supremamente inteligentes y conocedores de la realidad para saber y darnos cuenta que toda esa bravata, todo ese mar de rebeldía ante la ley de Dios, ante la ley natural, ante querer imponer leyes que van contra el hombre, simplemente es una actitud rebelde. Pero es incómodo. Y cuánto se habla, cuánto se dice, cuánto molesta a la iglesia, las autoridades, el Papa, los obispos. Nos tildan de lo que sea, nos quieren hacer callar, quieren aprovecharse de una debilidad de un hombre de iglesia para decir que por ese motivo la iglesia ya está desacreditada, que ya no tiene ya la potestad ni la autoridad moral, que es una hipocresía, que es una hipócrita la iglesia. Pues todo esto lo vemos, todo esto lo palpamos, todo esto lo percibimos como una actitud constante. Los paisanos de Jesús se escandalizaron. Hoy nos escandalizamos de que todavía estemos con leyes o con normas que de alguna manera hagan referencia a Dios. Hemos idolatrado la democracia, hemos puesto tantos ídolos, le hemos puesto vallas y barreras a Dios, lo hemos encerrado en la conciencia, en la intimidad, en lo subjetivo, y no queremos sacarlo de ahí. Y el destierro lo padecemos. Estamos en el destierro y ahí queremos decir que estamos bien. ¿Hasta dónde llega nuestra presunción de querer prescindir de Dios? Pero a Dios gracias, Dios no se cansa de ayudarnos. ¿Cuánto le hacemos sufrir? Pero Dios es un Dios paciente, benigno, compasivo y misericordioso. Queridos hermanos y hermanas, que esta palabra que ha llegado para ser considerada sinceramente nos invite a hacer este cambio de vida. No puede seguir un mundo a espaldas de Dios. No intentemos demostrar lo indemostrable. Es simplemente una necedad,
un cinismo mayúsculo, pensar que nuestros proyectos y cambiarle el plan de Dios, eso va a traer felicidad. Quiera el Señor que no se canse Él de seguir ayudándonos y mostrándonos el camino que nos conduce a la felicidad. Y vamos a pedirle ahora a Santa María, nuestra Madre, que ella como buena madre nos siga cuidando y que siga indicando el camino que nos conduce a Cristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hasta la próxima semana, Dios mediante. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Heroica TV, el canal de Tacna.